Buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer un equivalente al ejercicio 10 de la guía 3 de centro de masas. Este ejercicio consta en una chapa perforada por la corrosión, es decir, que el óxido con el tiempo fue comiendo parte de la chapa, y este se apoya sobre dos balanzas. Los soportes de la balanza en el punto A marca 6 newton y la fuerza que se marca en el soporte B es de 10 newton. Y no sé que con esta información, más los datos de la chapa, que tiene una densidad por área de 1 kilogramo sobre metro cuadrado, que deduzcamos la coordenada X del centro de masa de la chapa, XCA, y la del baricentro de la perforación XA. Es decir, nos pide que encontremos la posición del centro de masa, XCA, lo puse yo al subíndice con agujero, por así llamarlo, por el agujero que se encuentra acá en la chapa, y la del baricentro de la perforación XA, es decir, que encontremos la coordenada X de este agujero de acá. Bien, la chapa completa vendría a ser un triángulo de base 2 metros y altura 1 metro, y los soportes se dan en los dos extremos de la base del triángulo. Vamos a ver qué fuerzas están actuando. Las fuerzas que siente la chapa es la fuerza que siente por el soporte A, y lo mismo con el soporte B en el otro extremo, y obviamente el peso de la chapa. La masa de la chapa completa, es decir, completa, estamos asumiendo que no tiene ese agujero, como si el agujero no estuviese, va a ser la densidad por el área, es decir, la densidad por 1 medio por la base por la altura, ¿bien? O sea, la densidad por el área. 1 medio de la base por la altura es el área de un triángulo. Esto nos da 2 kilogramos, que es la masa completa. ¿Qué referimos masa completa? Repitemos, es como si no existiese este agujero de acá. Vamos a llamar M subíndice A, MA, a la masa desprendida del agujero, es decir, la masa que se perdió de este pedacito de acá, y MCA es la masa con el agujero, es decir, la masa de esta figura que estamos viendo acá, ¿sí? Es decir, toda la masa sacando este agujerito de acá. Bien, lo primero que podemos hacer es ver las fuerzas que están actuando. Si utilizamos estos ejes que marcamos acá, el eje Y y el eje X, donde tienen su inicio, el 0, 0 en el punto A, tenemos que menos el peso de la chapa con el agujero, más la fuerza que siente por el soporte A y por el soporte B. Bien, esto nos dice que básicamente el peso es igual a la fuerza que ejercen estos dos soportes, ¿bien? Y eso me da 16 newton. Es decir, el peso de la chapa con el agujero son 16 newton, ¿bien? Por ende, la masa de la chapa con el agujero son 1.6 newton. Tomamos de que G es aproximadamente 10 metros sobre segundo. Veamos una cosa. Si nosotros vimos acá que la masa completa, es decir, la masa de la chapa sin ese agujero, como si estuviese toda completa, son 2 kilogramos. Y acá encontramos, dado la fuerza que hacen estos dos soportes, que la masa es 1.6 kilogramos. Eso me da en consecuencia que la masa del agujero, es decir, la masa desprendida de este agujero, va a ser la masa de la chapa completa menos la masa de la chapa con el agujero. Y esos son 400 gramos o 0,4 kilogramos. Vamos a ver los momentos que se están ejerciendo desde el punto A. Desde el punto A, ya ustedes por los ejercicios previos habrán dado cuenta que el momento de esta fuerza medida desde A es 0. Bien, porque el vector distancia a la posición donde se ejerce esa fuerza es nulo. Por otro lado, tenemos dos momentos restantes. El del peso de la chapa con el agujero y el del soporte B. Bien. El de la chapa con el agujero, básicamente tenemos que trazar el vector R hasta el punto donde está aplicada esta fuerza. Veamos una cosa para facilitar eso, dado que no tenemos el ángulo que forma ni mucha información.
Acá a la derecha, donde estoy señalando con el mouse, fíjense que el momento del peso de la chapa con el agujero es el vector R, que lo simbolicé acá. Fíjense que este sería el origen, donde está el punto A. El origen hasta acá, por el peso de la chapa con el agujero. Lo que hice fue trasladar hasta acá arriba el vector R y marqué que el ángulo que forma el vector R con el peso es 90 más alfa. Bien, si este ángulo es alfa, el ángulo que forma R con el eje X. Por ende, si yo quiero calcular el momento, ¿qué va a ser? R por el peso por el seno de 90 más alfa. Ahora, el seno de 90 más alfa es lo mismo que el coseno del ángulo. ¿Ven? Por otro lado, fíjense acá que la coordenada X de la chapa con el agujero de este vector posición es R por el coseno del ángulo. Fíjense que acá me quedaba R por el coseno del ángulo. Por ende, es lo mismo decir que es el módulo del peso de la chapa con el agujero por la coordenada X de la chapa con el agujero. Es decir, esta distancia que está desde A hasta el punto donde se cruza el eje X con el vector del peso. Por ende me queda que la sumatoria de momentos en A va a ser X de la chapa con el agujero en inversor, producto vectorial menos el peso en J versor, más 2 metros, que va a ser el vector de posición hasta el punto de aplicación de la fuerza B, por efectivamente la fuerza en B en inversor. Este producto lo puedo resolver por regla de la mano derecha, pero me queda menos la coordenada X de la chapa con el agujero, del peso de la chapa con el agujero, por el peso de la chapa con agujero en la coordenada K, es decir, en Z, si quieren verlo con respecto a los ejes X y, más el vector distancia hasta el punto de aplicación de esta fuerza B, que es 2 metros, por la fuerza en B en K versor. De acá pueden despejar, dado que tenemos cuánto vale ese peso y cuánto vale la fuerza B, porque nos marca el enunciado, podemos saber que esta posición desde A hasta, siempre en la coordenada X, hasta el punto donde se cruza con la línea que es solidaria al peso con el agujero, me da que es 1.5 metros. Antes de continuar, una aclaración. El centro de masa de un triángulo se da a 1/3 de su altura y a 1/3 de su base. Bien, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Ahora, calculemos el centro de masa para obtener la coordenada X que tanto pedíamos de ese agujero. Bien, lo que nosotros podemos pensar acá es que por ejemplo, la masa completa por la posición X del centro de masa, recordemos que lo estoy viendo solamente en la posición X, fíjense que esto es de todo completo. Este gris oscuro es como si estuviese ese pedazo que por la corrección se perdió. Es lo mismo que pensar el pedazo con el agujero, perdón, el pedacito, la chapa sin el agujero, más la masa del agujero así llamada de una manera coloquial por separado. Bien, entonces me queda efectivamente que la masa completa por la posición completa del centro de masa va a ser igual a la masa de la chapa con el agujero por la posición X de la chapa del agujero, más la masa del agujero por la posición X, perdón, la coordenada X de la posición del agujero. Y de acá finalmente podemos sacar que la posición que me pide del baricentro del agujero, es decir, dónde está la coordenada X de este agujero, es en 1.65 metros. Si recordamos que esto tiene 2 metros, estaría ubicado más o menos 35 centímetros antes de llegar al punto B. Y el dato utilizado obviamente es el que utilizamos en la diapositiva anterior, de que la posición del centro de masa desde nuestro sistema de coordenadas se encuentra a 2/3 de A. Es decir, de acá, más o menos, por esta posición. Otra manera, reacomodando lo que es la expresión para el centro de masa, es que lo pensemos de esta manera. La masa completa es obviamente la densidad por el área del triángulo completo. Lo mismo con la masa del agujero, la densidad por su área, y lo mismo por la masa con el agujero, que va a ser la densidad por el área con el agujero. Bien, entonces,
lo que podemos pensarlo es como la masa con el agujero, por su posición del centro de masa, es decir, de la figura que estamos viendo acá, va a ser igual a pensar todo esto completo menos el cachito que le falta. Sería algo así entre comillas, como un área negativa, ¿se entiende? Yo lo que hago es efectivamente pensar que la masa con el agujero es la masa completa menos la masa del agujero, por la posición del centro de masa de esta figura que estoy viendo acá, o sea, del triángulo con el agujero, va a ser igual a lo que ya describimos recién. La masa completa por la posición del centro de masa de este cuerpo completo, menos la masa A por el vector posición. Efectivamente me queda, si se fijan, la posición del centro de masa de esta chapa agujereada como la parte completa, es como imaginarlo completo, y le resto la parte del agujero. Y lo mismo con la masa, en vez de dividir por la masa total, efectivamente divido por la masa como si estuviese completo y le resto el cachito agujereado. Conclusión es que el resultado, bueno, obviamente es propio del sistema de coordenadas elegido, y les pediría que rehagan el ejercicio tomando otro sistema de coordenadas. Este ejercicio es muy similar al que se subió últimamente en el día de hoy de Daniel, que subió el ejercicio 7 de la práctica también con una perspectiva muy similar. Así que les pido que, bueno, rehagan y vean estos dos ejercicios en paralelo. Hasta luego.